Morse. Ya, nos estamos acomodando en el estudio, perdón. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. LAP, la tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.lapglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en clave Morse. La empresa Ferrocarril de Antofagasta, Bolivia, FCAB, del grupo Luxic, lanzó la primera locomotora a hidrógeno de Sudamérica, que operará inicialmente en rutas internas entre sus instalaciones y el puerto de Antofagasta. Desarrollada por CRRS Quisuyán, la locomotora incorpora tecnología avanzada que reduce emisiones al solo generar vapor de agua, marcando un hito en la sostenibilidad para el sector ferroviario de la región. Esto es súper importante porque son de alguna forma signos y símbolos de lo que es la energía renovable en ciertos sectores, ¿no es cierto?, especialmente en esta empresa Antofagasta a Bolivia. Y bueno, vamos a ver cómo esta tecnología funciona, cómo va desarrollándose y cómo también de alguna forma se transfiere o contagia a otras industrias. En otro ámbito de las noticias, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad CNEP reveló que el gasto de fármacos y dispositivos médicos en hospitales públicos alcanzó 1,45 billones de pesos, billones, en 2023. Una alza de 23% en 5 años. Este estudio indica y sugiere implementar paquetización de insumos para procedimientos estándar, coordinar compras para lograr ahorros y mejorar la logística mediante asociaciones público-privadas. Eso es con respecto a lo que es el gasto en fármacos y dispositivos médicos en hospitales. Y por último, una buena noticia en el aspecto económico, principalmente que tiene que ver con un grupo empresarial. Tras un 2023 de pérdida, Falabella revirtió sus resultados en 2024, registrando utilidades de 291 millones de dólares aproximadamente, entre enero y septiembre de este año. ¿Qué impulsó esta cifra? Un EBITDA de 368 millones de dólares. Con un alza de un 9% en ventas no bancarias y el mejor margen EBITDA desde 2021, el grupo proyecta potenciar su ecosistema físico y digital pese a los desafíos que tiene su negocio bancario. Eso con respecto a lo que es Falabella, su recuperación financiera. Ya, vámonos. Yo antes de presentar a nuestro invitado, les quiero contar algo que me pasó el otro día, que no sé si tenga que ver con el tema que vamos a tratar o no, me imagino que sí. Me llamaron por teléfono y yo trato, muchas veces no contesto las llamadas que no tengo, pero uno como periodista tiene que contestar números que no están registrados porque puede ser alguna noticia, algo importante, ¿no es cierto? Lo contesté y me salió un mensaje de voz que me decía: no hemos podido ubicarlo, estamos interesados en una empresa de reclutamiento, no voy a decir cuál, ¿no es cierto? Estamos interesados en su currículum, no he podido ubicarlo. Por favor, ponga este WhatsApp y mándenos algún mensaje para poder para no perder esta oportunidad. Y yo lo pensé en un minuto y dije, no, esta es una estafa, pero la pensé, ¿ah? Y debo reconocer que no es que esté buscando trabajo, por favor, ¿ah? pero me llamó la atención y me metí a internet buscando estafa de esta empresa X, y en realidad aparecían noticias de hace harto tiempo que esta es una práctica de hace como un año.
Y no sé si esto tenga que ver o no con los datos personales, me imagino que sí. Y bueno, estamos en el estudio de Radio La Clave con don Víctor Mitrano, quien es manager de ciberseguridad de Accenture. Víctor, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Bien. Qué bueno. Bien. Igualmente. Oye, antes de empezar esta entrevista que tiene que ver con estos cambios, esta ley de protección de datos personales, ¿no es cierto?, que está a punto de dar a luz, de alguna forma, de empezar a aplicarse. Cuéntanos un poquito de Accenture. ¿Qué es Accenture para que la gente que nos está escuchando y viendo, que no sabe qué es Accenture, pueda entenderlo? Bueno, Accenture es una empresa que trabaja en el rubro de la consultoría. Nosotros tenemos principalmente dos áreas, lo que es consultoría y lo que es outsourcing de servicios, ¿no? Entonces, se mueve principalmente los temas más relacionados con tecnología. Es una empresa global, acá en Chile estamos ya hace alrededor de 20 años. Tenemos presencia regional en varios países. Y bueno, específicamente yo trabajo en el área de ciberseguridad, pero tenemos temas de datos, arquitectura, marketing digital. La verdad son muchos los servicios que damos a los clientes y la idea es ir apoyando a estos clientes como en el crecimiento. Tenemos una visión bastante de partners, no solamente proveedores de servicios, sino que trabajar como partners con nuestros clientes, cosa que ellos crecen y nosotros crecemos conjunto con ellos. Estupendo. Ese Accenture, yo debo conocer personalmente, que conozco las oficinas que tiene en Silicon Valley, fui hace muchos años atrás, así que es una empresa bastante importante, especialmente el tema tecnológico. Ya, la próxima semana se publica la normativa final de la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo quedó? Hablemos, a ver, vámonos primero en términos generales, ¿no es cierto?, de esta ley de protección de datos personales. ¿Cuáles son los principales cambios que finalmente se discutieron o que se están discutiendo y que podemos empezar a ver la próxima semana? La ley de protección de datos personales es una actualización de una ley que ya existe. Esta ley que existe, la última actualización es de 1999. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora es saldar una deuda con la sociedad un poco, porque en el 99 claramente no existían los usos de los datos que existen hoy en día, no existían un montón de términos, tecnologías que se están aplicando hoy día, data lake, inteligencia artificial. Entonces, el uso que se le daba no contemplaba, o las restricciones que se le podían dar en ese momento a la ley del uso de los datos de las personas no contemplaban todo lo que existe, todo el ecosistema un poco que se hoy día, lo que está permitiendo los casos que mencionabas tú al inicio, de que alguien filtró tu información de contacto, tu nombre, y te están llamando y haciendo un phishing, un phishing de manera cada vez más personalizada. Entonces, la falta de resguardo de los datos ha permitido que hoy día todo el mundo está hablando de los cuentos del tío, y que son cada vez más sofisticados. O sea, hay casos donde estos cuentos del tío, la verdad, cuesta bastante no darse cuenta, y hay que estar bien atento. Entonces, esta ley de datos personales no solamente busca proteger los datos, sino que lo que está haciendo es poner la propiedad del dato de vuelta en las personas. O sea, mis datos son míos, dejan de ser de la empresa. Hoy día las empresas, uno se pregunta ¿qué datos tiene la empresa de mí? Uh-huh. Con la ley yo me voy a poder preguntar qué datos le estoy permitiendo yo a las empresas tener de mí. Uh-huh. Y me va a poder facilitar todas las herramientas para yo gestionar con la empresa qué datos van a poder ellos utilizar, qué datos necesitan. O sea, la empresa va a tener que decir y explicitar cuáles son los datos que yo necesito de ti para poder proveerte un servicio. Uh-huh. Y cualquier dato adicional yo necesito de manera clara y que tú activamente me des la autorización para poder yo procesar esos datos. Eso de que ya no solamente por seguir, por no salirme, estoy dando autorización, no, eso ya no corre. Ya, a ver, ese tema es súper importante, ese consentimiento, ¿no es cierto? Esa autorización. Mira, hace un par de semanas estuve con una persona de España, una española, ¿no es cierto? Y estuvimos en un par de eventos, haciendo unas charlas, y en una de ellas
yo dije, oye, voy a conseguirme los datos de las personas que fueron a la charla para que después los contactemos, y como que ella no podía entenderlo. O sea, eso es imposible en la normativa de ley de datos personales en Europa y en España. Es imposible. O sea, tú no puedes pedir eso, no puedes... Y así una serie de elementos que la verdad me di cuenta que estábamos bien en debe en comparación, o a lo mejor la normativa europea es demasiado estricta, no lo sé. Pero ese consentimiento, ¿cómo se puede dar? Tanto, por ejemplo, no solamente cuando es una empresa, un retail o una empresa de servicios, sino como en la forma de entregar tus datos, por ejemplo, cuando vas a un evento, u otro tipo de cosas, o cuando uno da el router en la farmacia, ¿no es cierto? Cosas. ¿Cómo se establece la ley ese consentimiento? Sí, la ley lo que dice es que yo tengo que dar claridad a las personas de cómo voy a utilizar los datos, cuáles son los datos que necesito, y la autorización tiene que ser activa, es decir, yo tengo que hacer clic en alguna botón, en alguna cajita, pero tengo que activamente poder dar la autorización. Entonces, ahora, ¿cómo se va a ejecutar eso? Bueno, va a existir una agencia que va a regular el cumplimiento de esta ley. Entonces, ahí van a empezar a salir un poco más la bajada técnica de cómo van a ser las autorizaciones. Hoy día podemos guiarnos un poco por lo que mencionabas antes de la ley de protección de datos personales de Europa, que es el GDPR. Esa ley, como dices tú, es bastante estricta, es un poco la base, o sea, en toda la base de la que va a ser nuestra ley, y la que es la ley, por ejemplo, en Brasil, que también tiene una ley de protección de datos personales bastante estricta. Entonces, lo que hace GDPR, como ya lleva muchos años aplicándose, podemos tomar ciertas cosas como ejemplo de cómo hacer las cosas. O sea, el tema, por ejemplo, no sé si viste hace unos años como aceptar las cookies, como sí, ya no dejó de ser tan trivial. Antes te aparecía Oye, en cualquier sitio nuevo que te metes te aparece un tremendo cuadro por si quieres aceptar las cookies. Claro, y ahí esos... Las cookies, dentro de todo, también pueden contener información personal, o sea, datos personales. Por lo tanto, esta ley va a impulsar un poco más la protección de toda esa información que estamos dando por distintos medios, no solamente cuando doy el root o como estoy dando, no sé, mi información médica, por ejemplo, sino que también lo que yo hago o no hago en Internet es información que puede ser datos personales. Oye, ¿de qué forma se pueden preparar o cuáles son los desafíos que enfrentan las empresas frente al cumplimiento de esta ley? Y no te hablo solamente de las empresas grandes que a lo mejor tienen equipos de tecnología, ¿no es cierto?, departamentos de sistemas que pueden, sino también a veces empresas medianas o pymes, ¿no es cierto?, que incluso usan los datos de algunos clientes para mandarles promociones. ¿Cómo se tienen que preparar tecnológicamente o en cuanto a políticas para poder cumplir esta ley? Sí, las empresas grandes en general ya vienen adoptando los temas de gobiernos de datos hace bastante tiempo, sobre todo las empresas que son internacionales ya están sujetas a GDPR por un otro motivo o por alguna ley alrededor del mundo. Entonces no va a ser tanto el impacto, falta ciertos detalles, pero como dices tú, el impacto más fuerte va a estar en las pymes. Las pymes, por ejemplo, donde hoy día no cuentan con un gobierno de datos claro, no tienen la capacidad tecnológica de poder aplicar todos los controles que te pide la ley, como por ejemplo identificar si una persona pide que yo borre, si yo soy una pyme que me pide que borre toda la información que yo tengo de esa persona, de repente la arquitectura, la forma en que están manejando los datos no le permite identificar fácilmente todos los lugares donde yo tengo información de esa persona. Entonces, adaptar mi tecnología, adaptar mis procesos para yo poder recibir esos requerimientos de las personas y aplicarlo en mi tecnología, eso va a ser un desafío. Y por otro lado, poder llevar el gobierno de esta información. La ley me va a obligar a ser mucho más ordenado en temas de cómo estoy manejando los datos, qué datos estoy manejando, dónde están, cómo los muevo, qué hago con esos datos y a quién se los paso. Porque esta ley no solamente se aplica a las personas, o sea, a las empresas que reciben el dato, sino que también se aplica a las empresas que son mandatadas a
hacer uso de estos datos para sacar algún reporte, alguna empresa de marketing, por ejemplo, si yo le paso datos de personas. De marketing, empresas de encuestas, estudios también. Exacto, cualquier empresa que maneje los datos de las personas va a estar sujeta al cumplimiento de esta ley. Entonces, llevar un gobierno centralizado y tener claro qué estoy haciendo con los datos y a qué se lo estoy pasando, y a esas personas que se lo estoy pasando, ¿cómo controlo que no van a filtrar o no van a hacer mal uso de esos datos? Va a llevar un trabajo de organizacional, de armar una estructura fuerte de gobierno de datos, y eso apalancado con la tecnología que me permite después automatizar los procesos y un poco quitar esta carga manual que la verdad cuando son empresas más bien digitales que se mueven con mucha información de datos de personas y donde esa información de los clientes son el principal activo, va a ser bastante difícil poder hacerlo manual sin el apoyo tecnológico. Oye, te quería preguntar, les cuento que estamos hablando con Víctor Mitrano, manager de ciberseguridad de Accenture, sobre esta ley de protección de datos personales, esta nueva actualización, ¿no es cierto?, que empieza a regir de la próxima semana. Igual es bastante impresentable que no se hubiera una actualización. ¿Desde cuándo, me dijiste? 99. O sea, todas las cosas que han pasado del 99 ahora, es bastante extraño, ¿no? Sí. O sea, está bien, las empresas igual se preparan y todo, pero uno pensaría que esto, por lo menos hay una actualización, por lo menos cada 2-3 años, ¿eh? Sí, bueno, este proyecto de ley viene trabajándose hace bastante tiempo. No tengo la cifra exacta del momento en que se originó, pero ya empezábamos a hablar con algunos clientes del proyecto de ley de datos personales el 2015, 2016 por lo menos, ya era un tema. Entonces, es algo que se viene trabajándose hace bastante tiempo. GDPR fue como lo que empezó un poco esta ola, y claro, esta ley se promulga ahora en la próxima semana, pero el proceso de adopción son 2 años más. O sea, todas las empresas van a tener 2 años para poder dar cumplimiento de todos los controles que se exigen, y se va a crear esta agencia, como te mencionaba, que va un poco a regular y va a ayudar a las empresas también a hacer la bajada de cómo operativizamos cada uno de estos controles. Oye, pero ¿y esta actualización incluyó ya la inteligencia artificial generativa o no? ¿O no? Porque por eso te digo, o sea, en el fondo uno tiene una reglamentación, una ley con respecto a datos personales, pero resulta que hace 2 años y medio más o menos apareció OpenAI, ¿no es cierto? Y este boom de la inteligencia artificial generativa, que imagino que también desafía lo que es la protección de datos personales. Claro, por supuesto. ¿De qué forma lo desafía y cómo a lo mejor podemos incluir estas tecnologías? No solamente la IA generativa, sino todas las tecnologías que a lo mejor van a ir apareciendo y que la ley va a ir quedando como un poco atrás. Claro, hay ciertas casuísticas que se van a tener que ir actualizando dentro de la ley, al igual que todas las leyes, al final de cuentas todas se tienen que actualizar, pero la ley está enfocada en el dato de las personas, más que en las tecnologías o los procesamientos que se le pueden dar. Para hacerlo más general. Claro, por lo tanto, el uso que le da la IA o el procesamiento que le da la IA a una información de datos personales va a seguir sujeto a lo que hoy día, por ejemplo, se hace con Analytics, o da lo mismo quién haga ese Analytics, sino que lo que importa es qué estoy haciendo con los datos, ¿no? Entonces, la IA pasa a ser una tecnología más dentro del cumplimiento de esta ley. Entonces, por ese lado, estaría cubierto un poco lo que es la IA. Ahora, ¿quién va a ser responsable de esa IA? Bueno, la persona que está procesando los datos. Entonces, podemos verlos, si queremos, como si fuese un tercero. Entonces, esta IA va a ser un tercero. Y yo como dueño de los datos, como empresa que está procesando los datos, voy a ser responsable de que la IA cumpla con toda la ley. Y si no, bueno, entrará la agencia a tomar medidas al respecto. Oye, pongámonos desde el punto de vista ahora del usuario, de las personas. ¿De qué forma las personas van a poder informarse, bueno, aparte de los programas de radio como este, ¿no es cierto?, de esta actualización de la ley, cómo hacer las denuncias? Y de alguna forma
dónde hacer esas denuncias, cómo hacerlas, qué implica esto desde el punto de vista de las personas, ¿no? Bueno, es la agencia de protección de datos personales quien va a estar recibiendo estas denuncias. Pero ya dar bastos agencia. Eso va a ser un desafío. O sea, no solamente el tema de dar basto, no solamente va a ser un desafío para la agencia, sino que también para las empresas. Hay mucha gente que va a pedir sus datos a las empresas que le digan, bueno, qué datos míos tienes y qué estás haciendo con esos datos, solamente para saber. Uno va a poder pedir eso. Sí, tú vas a poder. Y eso no se puede hacer ahora, ¿o sí? En algunas empresas que ya tienen adoptado, por ejemplo, GDPR, lo puede hacer. De hecho, un dato curioso, Facebook, por ejemplo, tiene esa opción. Tú puedes preguntarle a Facebook que todos los datos que tiene y te muestra hasta cuáles son los intereses con los que te tienen linkeado. Entonces, esa capacidad técnica, bueno, como decía, hay algunas empresas que ya van a tener la capacidad técnica y otras que no. Ahora, ¿cómo una persona natural va a poder pedir esa información a la empresa? Esos mecanismos, la ley no define específicamente cómo tiene que ser el mecanismo, define las características, que tiene que ser claro, que tiene que ser informado, que tiene que ser gratis. O sea, las empresas no pueden cobrar por dar esa información. Pero cómo se va a operativizar eso en el futuro va a depender un poco de cada empresa y de la mirada que dé la agencia, ¿ya? Como decía, la operativización de esto va a tener que ser en conjunto con el gobierno, porque no existe tampoco una jurisprudencia que nos pueda decir qué cosas válidas y qué cosas no. ¿Ya? Entonces falta, como esto todavía es nuevo, claro, cuál va a ser la mirada o cómo va a ser cómo va a venir la mano por parte del Poder Judicial en estos temas. No existe nada. Hay que ir inventando el camino mientras vamos avanzando. ¿Qué sanciones podría tener una empresa que no cumple con esta ley de protección de datos? Las multas que están detalladas en la ley van desde las 5.000 UTM hasta las 20.000 UTM. Uh-huh. Y esto puede ir creciendo según si es primera infracción, segunda infracción. Hay varios temas y que no recuerdo bien el detalle de cómo se mueve el tema de las multas, pero sí, o sea, 5.000 UTM a 20.000 son bastante altos en comparación con las multas que se mueven generalmente. 5.000 UTM son alrededor de 30 y tantos millones de pesos. Uh-huh. Pensando en una pyme, esos son pues 2 meses de operación. Uh-huh. Entonces es un tema no menor y como esta ley va a ser obligatoria, los va a obligar a hacerse cargo un poco de la ciberseguridad de los datos, porque una exfiltración va a dejar de ser un tema solamente mediático y con un riesgo reputacional, sino que va a ser un riesgo financiero importante. Oye, y en un mundo tan interconectado y globalizado como está hoy en día, y Chile además conectado, ¿no hay una zona gris en las empresas extranjeras que a lo mejor uno ingresa en su sitio web, compra cosas afuera, no sé, las casas de apuestas, por ejemplo, no sé, se imaginan un montón de empresas que están afuera y que la relación que uno tiene, si bien uno está en Chile, ¿no es cierto?, y a lo mejor pasa por ciertos servidores, por cierta conectividad que está en Chile, ¿qué pasa ahí con la ley de datos personales? Si la empresa da servicios en Chile, tiene que cumplir con la ley. Claro. Por lo tanto, esas empresas efectivamente van a tener que cumplir con la ley de protección de datos personales. Ahora, ¿cómo eso, yo desde el punto de vista del Poder Judicial, cómo el Poder Judicial va a poder aplicar una multa? Claro, por ejemplo, un AliExpress, te pongo un ejemplo. Y que me tienen mis datos y pueden poner consentimiento y todo, pero sus servidores están allá. Claro, posiblemente llega un paquete físicamente a Chile, pero también hay empresas de servicios que están afuera. Entonces, ¿ahí no hay una nebulosa? Sí, por supuesto. Eso yo creo que no está todavía, ni siquiera desde el punto de vista del Poder Judicial o del gobierno, de ver cómo van a poder aplicar de repente una multa a empresas de este tipo y que efectivamente se las paguen también, porque no hay mucho poder para poder ejecutar algo. Pero hay normas internacionales al respecto. O sea, existe lo más internacional, lo que tenemos es GDPR. Ya, lo que hablamos en Europa. Claro, en Europa que cubre todos los países. Pero como una institución globalizada que esté mirando este tema y con capacidad de ejecutar alguna acción, hoy día no existe. Ya. Por último, ¿cómo esto desafía un poco a los departamentos y a los profesionales de la ciberseguridad en Chile? La aplicación de esta normativa es
muy amplio. O sea, acá para poder aterrizar esta ley en las empresas se requieren sí o sí equipos multidisciplinarios donde participen gente que desde la parte de datos de las empresas, las arquitecturas tecnológicas, los equipos de ciberseguridad para aplicar los controles, un área legal para poder hacer como ver los temas de los consentimientos, por ejemplo, toda la parte más fina de si el consentimiento que yo estoy obteniendo hoy día es válido para este ente regulador o no. Entonces, esa bajada se requiere legal, desde las áreas de compras, para poder también regular los terceros que están trabajando conmigo en el procesamiento de datos. Entonces, esta aplicación de esta ley de protección de datos personales no es puramente ciberseguridad, sino que se requieren especialistas de distintas áreas, con distintas disciplinas, que puedan dar su mirada desde los puntos que le competen a cada uno, pero trabajando con una solución unificada y que no quede un Frankenstein, y poder tener una solución única o una metodología, un marco de gobierno único para poder aplicar o dar cumplimiento a esta ley. Víctor Mitrano, manager de ciberseguridad de Accenture, explicándonos esta actualización de la ley de protección de datos que comienza a funcionar la próxima semana, pero ya sabemos que tiene 2 años de implementación. Se crea esta agencia también que va a ser como una especie de CERNAC, pero del tema de los datos personales, súper importante. Si ustedes tienen más preguntas, nos pueden hacer en redes sociales y lo traemos de nuevo a Víctor o a otra persona para que nos hable también de este tema. Así que muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse. Gracias a ustedes. Y bueno, les cuento que ya viene Emprender es Clave. La Coté está por ahí esperando. Por ahí se ve, preparando los temas que vamos a hablar en este espacio de emprendimiento. Por mi parte, termina aquí Clave Morse. Nos vemos en unos minutos más en Emprender es Clave. Los invito a revivir este capítulo y todos los capítulos en Spotify, en YouTube. Los invito también a visitar nuestras redes sociales y escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a través de la 92.9 FM y en nuestro sitio web radiolaclave.cl. Un abrazo. Comunidad Feliz CL, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presentó Clave Morse.